movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Ten la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy nos acompañan aquí en el presidium el compañero Enrique Villalobos Lozano del estado de Chihuahua, desde Actopan, Veracruz, nos acompaña el compañero Jorge Morales Barradas. Desde Aguascalientes nos acompaña el compañero Freddy Meneses. Desde Papantla, Veracruz, nos acompaña el compañero Zenón Cruz. Desde Ciudad Nezahualcóyotl nos acompaña la compañera Patricia Valdés. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez.
Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Patricia Valdés. Gracias. Hola, muy buenas noches. Maestro René, gracias por esta labor tan extraordinaria que hace semana a semana, año con año, década a década. Bien, el motivo por el cual me permitió el uso de la palabra es para informarles que el próximo 10 de mayo, sábado 10 de mayo, en el municipio de Nezahualcóyotl, inauguraremos el primer tianguis de plantas. Esto con motivo de generar una fuente de recursos, potencializar una zona económica y que los compañeros, los habitantes, los ciudadanos de los límites de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes, Texcoco, podamos ir y adquirir ahí nuestras plantas en vez de ir hasta Xochimilco, Acuemanco. Buscamos generar fuentes de economía, fuentes de recursos y generar actividades que nos permitan potencializar estas zonas tan altas en una demanda urbanística, y de esta manera es la invitación para que por favor puedan asistir. Se llevará a cabo el día sábado 10 de mayo, frente al mercado Alfredo B. Bonfil. Se va a destinar este espacio para que semana a semana compañeros productores, compañeros comerciantes de plantas y sus derivados puedan ahí llegar y comercializar, y que ya se quede de fijo este tianguis de plantas. Todos los días sábados y domingos buscamos ahí una fuente de recursos económicos honradamente. Y lo más importante, también proponemos que la ecología es un tema que se debe de enarbolar, que las convivencias familiares igual, pero sobre todo que organizados es como vamos a poder desarrollar mejor nuestro potencial. Así que muchas gracias, maestro, y queda abierta la invitación para el día sábado 10 de mayo. Por favor, puedan acompañarnos a asistir y adquirir una plantita. Gracias. Muchas gracias, compañera Patricia Valdés. Se integra con nosotros nuestra compañera líder en el Estado de México y hoy diputada local, Celina Trujillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Enrique Villalobos Lozano. Hola, buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Librado, del Movimiento Nacional por la Esperanza. Profesor, quiero decirle que tiene un gran representante en nuestro estado de Chihuahua a través de Librado, y yo les vengo a hablar muy brevemente de la importancia de la reforma judicial en nuestro país. Mucho se ha hablado de ella, pero no hemos profundizado en la importancia de lo que es esa balanza judicial que nos marca a todos los abogados, en la cual debe estar muy bien balanceado entre el poder público y el poder social. Los abogados debemos de buscar ese servicio a la sociedad y no ese enriquecimiento inútil que la mayoría de las escuelas es lo que profesan. No muestran lo que es el servicio a la sociedad. Los abogados debemos de estar marcados para servirle a cada uno de nuestros compatriotas y de nuestros seres humanos. Por ello es que desde mi punto de vista hacía falta una reforma judicial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jueces, magistrados, ministros llegaban, si bien es cierto, muchos por su brillante nivel académico, también lo es que no era todo. ¿Por qué? Porque llegaban con puros dieces y excelentes académicos o con calificaciones de excelencia, sin embargo llegaban con nula experiencia laboral. En lo particular soy un abogado litigante de más de 25 años de experiencia, que debemos de tener experiencia en la litis para poder entender lo que la sociedad requiere para equilibrar esa balanza, ese entorno entre el poder público y el poder social, y eso, compañeros, no se había visto en este país. Por eso yo
felicito a nuestra presidenta. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos una administradora pública con agallas y con valentía para conducir a nuestra nación por donde siempre debió haber ido, por una ecuanimidad social en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y se los digo porque me tocó participar en este proceso. No me favoreció lo político y no pasa nada. No debemos claudicar, debemos de seguir luchando para que en cada momento y cada día nuestra nación, nuestro país sea cada día mejor. Por ello es que estoy aquí, para agradecer esa oportunidad que me dieron de participar en este concurso y ponerme a las órdenes de este movimiento para desarrollar nuestra sociedad, que es lo que nos debe de interesar e importar a todos y cada uno de nosotros, compañeros. ¿Por qué? Porque todos vemos el interés particular y nos olvidamos del interés social, nos olvidamos de la base, nos olvidamos de nuestras raíces, nos olvidamos de dónde venimos. Por eso felicito a esta reforma y en especial a nuestra presidenta, porque creo que es lo que hacía falta en México, una mujer que es el ser pensante de la sociedad, la mujer, porque los hombres somos unos animalitos actuantes y la mujer es el ser pensante. Y si nos dejáramos guiar por la mujer, seríamos un país extraordinario. Por eso creo que debemos de llamar a apoyar a nuestra presidenta, a no permitir que fuerzas externas se intrometan en el pensamiento y en el desarrollo de nuestra presidenta. Creo que ha iniciado bien, al menos en el área en la que profesionalmente me he desenvuelto por más de 25 años, que es el derecho. Y creo que con esa iniciativa de esa balanza judicial entre el poder público y el poder social, los abogados tenemos una gran responsabilidad social, servirle a nuestra nación, no servirnos de ella, no servirnos de las personas. Nuestra obligación debe ser servirle a cada uno de nuestros compatriotas o personas que radiquen en nuestro país. Por eso le doy las gracias por esta oportunidad, profesor Librado, muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muy amables. Muchas gracias, compañero Enrique Villalobos, por este mensaje. Nos vamos hasta Veracruz y le cedemos el micrófono al compañero Jorge Morales Barradas. Oh, muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Morales Barradas y vengo de Actopan, del municipio de Actopan, Veracruz. Y pues quisiera yo agradecerle a nuestro amigo maestro René esta invitación y el estar aquí con ustedes. Pero quisiera empezar con algo el día de hoy. Quisiera preguntarles si todos ustedes han sido de izquierda o son de izquierda. Quisiera preguntarles eso porque la voz de Jorge Morales Barradas en Veracruz es una voz que hoy la están considerando como la izquierda de la izquierda en Veracruz. Por eso quisiera preguntarles si hemos sido de izquierda, los que estamos aquí en este recinto. A ver, ¿quiénes son de izquierda? ¿O quiénes han sido de izquierda? ¿Y seguimos siendo de izquierda hoy en día? ¿Seguimos defendiendo las bases de las luchas sociales? Entonces estamos caminando con un rumbo de pensamiento, porque la izquierda en México es pensar en un futuro mejor. La izquierda en nuestro país es pensar en las nuevas generaciones, y ahí está este asunto de una nueva esperanza,
de caminar hacia un nuevo rumbo, hacia una nueva esperanza, pero también con una base fundamental, que es la unidad en nuestra república, la unidad en nuestros estados, la unidad en nuestra sociedad, la unidad en nuestra familia y, muy importante, la unidad de nuestros pueblos. Si caminamos con ese rumbo, la izquierda se va a fortalecer, la izquierda va a resurgir y la izquierda va a defender lo que nuestro amigo decía hace un momento. Porque yo también quiero decirles, desde Veracruz he levantado la voz fuerte en favor de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fuerte, tan fuerte que les dije hace unos días a los medios de comunicación que quien estuviera en contra de lo dispuesto por nuestra presidenta de la República era un traidor a México, porque nuestra presidenta está proponiendo fuera el nepotismo, y es un tema que cimbró a toda nuestra República Mexicana, pero también ha propuesto otros temas, y uno de ellos es nuestra lucha, amigo René, en Veracruz, nuestra lucha social. Nosotros somos de lucha, somos de pueblo y vamos a seguir defendiendo al pueblo con bases fundamentales. ¿Y cuáles son las bases fundamentales? Que nuestras familias vivan mejor el día de mañana. Por ello, desde Veracruz hemos proclamado, hemos luchado en favor de un tema que nuestra presidenta mencionó hace unos meses, que va en favor de nuestras familias y que se aprobó el 9 de octubre en el Congreso de la Unión, que fue la reforma energética, que traerá beneficios a cada una de nuestras familias. Ese es el tema que nosotros estamos defendiendo en Veracruz y lo estamos defendiendo con mucha firmeza. Por eso no es coincidencia el que hoy estemos aquí, amigo René, y que caminemos con esperanza. No es coincidencia, hoy son realidades, y las realidades se unen cuando las luchas sociales caminan en favor del pueblo. Por eso agradecerte, René, esta oportunidad de estar aquí contigo. Nosotros representamos una asociación civil en Veracruz que se llama La Leyenda de Chucho el Roto, y tenemos más de 17 años luchando en favor del pueblo, en favor del pueblo. Y lo vamos a seguir haciendo con pensamiento, porque el pensamiento nos lleva a proyectar un México de bien, un México mejor, pero también con mucho amor, porque el amor nos va a dar fortaleza y nos va a llevar a la unidad. Y lo que necesitamos hoy en nuestro país es unidad. Por eso estamos aquí, René, con usted, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, compañero Jorge Morales Barradas. Nos vamos hasta Aguascalientes y le cedemos el micrófono al compañero Freddy Meneses. Muy buenas noches, compañeros. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación que el maestro René nos ha hecho tan oportunamente para poder estar aquí con ustedes. Es para mí un gran honor poder llegar hasta aquí con ustedes y decirles que Aguascalientes está con el Movimiento Nacional por la Esperanza. Nosotros venimos luchando contra la corriente. Tenemos a la oposición en el poder, mas sin embargo no nos rendimos. Seguimos trabajando porque esa es la labor de todos los ciudadanos y de todos los mexicanos. Hoy necesitamos más que nunca la unidad. Y quiero agradecerle aquí personalmente al maestro René y a un grupo de compañeros por esta oportunidad que nos dan de poder estar con ellos, desde a nivel nacional hasta lo estatal, hasta lo municipal, para poder llegar con toda esa fuerza y esa energía que nos caracteriza como mexicanos. Porque antes que otra cosa, tenemos que aprender a luchar por una sociedad con dignidad, con una sociedad que lamentablemente la está pasando muy mal por situaciones adversas a todo movimiento social, que a veces por los intereses mezquinos de algunos políticos hemos vivido muchas
inconformidades por parte de que la seguridad que brinda el país, a lo mejor en estos momentos, en el estado que nos encontramos, no está siendo la adecuada. Porque también quiero que sepan que la oposición hoy para nosotros ya no es rival. Vamos a luchar con todo, junto con todo el equipo, para salir adelante y poder construir un Aguascalientes digno para todos nosotros. Gracias, maestro, cuente con todo el respaldo y vamos a seguir con usted. Gracias. Muchas gracias, compañero Freddy Meneses. Nos vamos hasta Papantla, Veracruz, y le cedemos el micrófono al compañero Zenón Cruz García. Aslengua Wishin Catacamaní, Pashkakatinet Wishma Altahuarena, René Bejarano. Buenas noches a todos y compañeros y compañeras. Gracias, maestro René, por permitirnos el día de hoy estar con todos ustedes. Compañeros y compañeras, venimos de Papantla. Yo soy Zenón Cruz García, maestro jubilado indígena, y que nos hemos sumado al movimiento. Hemos platicado con los compañeros y el día 3 de mayo, allá en la ciudad de Papantla, vamos a tener nuestro encuentro estatal de comunidades y pueblos indígenas, al que hemos invitado a nuestro líder nacional, el profesor René Bejarano. Con gusto lo recibiremos el día 3 de mayo en nuestra ciudad de Papantla. Nos estamos sumando a este movimiento porque no basta con que la ley diga que hay beneficios para los indígenas, si no somos los propios indígenas los que vayamos al encuentro, los que empujemos para que lo que está en la Constitución sea una realidad en los hechos. Por eso nos complace sumarnos a este gran movimiento por la esperanza y trabajar junto, codo con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Zenón Cruz García. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Les quiero compartir de manera breve lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas en el Estado de México. Hoy amanecimos bien y de buenas como el resto del país porque fueron evaluados tanto la presidencia como los gobernadores y gobernadoras de nuestro país, y quiero decirles que la gobernadora Delfina Gómez hoy escala a la posición número 4 del Reiki de evaluación de buena aceptación. Por supuesto que hay una aprobación grande para la gobernadora del 65.1%, y eso deriva pues de la política honesta y del poder de servir, como ella lo ha manejado en el Estado de México. Ha puesto muchísima atención en el tema de seguridad pública, también ha estado haciendo mucho hincapié en algo muy importante que es el bienestar animal, y dirán, solo porque es animalista. No, tenemos un serio problema en el Estado de México de animales de compañía en abandono, y es muy preocupante. Grandes estadísticas derivan que el Estado de México está calculado 5 mascotas por familia, y eso es preocupante porque es un problema de salud grave, y lo comento porque hemos estado trabajando con respecto a la atención, tanto las vacunas, esterilización, pero derivado de la gran demanda que existe no solo en las viviendas, en las familias, sino el abandono de los perritos y gatitos que hay en todo el territorio mexiquense, pues es preocupante, y nos da mucho gusto que la gobernadora esté focalizando sus esfuerzos en regiones que requieren de la atención. Así que la gobernadora ha hecho una campaña enorme de adopción. Insistimos en esta campaña, mandamos un mensaje, regularmente quiero comentarles que hay personas que se dedican a rescatar animalitos en abandono,
pero no los dan en adopción en el mismo Estado de México, sino están buscando espacios en otro nivel de vida y casi siempre buscan a personas que viven en la Ciudad de México o en zonas conurbadas que tienen calidad de vida y atención para estos animalitos. Así que sumamos los esfuerzos a hacer esta campaña de adopción de los animalitos que son rescatados y pues celebramos que la gobernadora esté poniendo atención en este tema tan importante. También es muy conveniente comentarles que ha estado haciendo una gran campaña de limpieza, Limpiemos Nuestro Estado de México, en donde participamos todos quienes somos pues figuras públicas, pero también gobiernos municipales. Han estado poniendo atención en zonas muy determinadas en nuestro estado, pero también en temas bien importantes, porque así como los perritos también tenemos un gran problema de abandono de neumáticos y que también contaminan. Entonces sí es importante ir tomando acciones, no solo el gobierno del estado, sino todos en general. Hay que reutilizar estos materiales que al final son contaminantes para nuestro ambiente y que de verdad es complicado pues todo el desperdicio que se hace de estos materiales y de otros como los carros o autos chatarra, etcétera. Hay que limpiar nuestro estado y se está haciendo desde el gobierno, gobiernos municipales y organizaciones generales todos los días, sábados y domingos, y el gobierno del estado una campaña mensual. Así que pues está trabajando, por supuesto, ha puesto mucha atención en la educación, en la lengua materna, en temas muy importantes como la demanda de artículos funcionales, sillas de ruedas, andaderas, bastones, todos los instrumentos que se requieren para un bienestar para aquellas personas que tienen discapacidad. La gobernadora ha puesto atención a través del DIFEM y pues ha llegado hasta las colonias que más lo necesitan, así que por eso creo que hay muy buena aceptación y seguirá subiendo. Espero que en próximos meses ella esté en el número 1 de la aprobación, porque está trabajando demasiado bien, pero eso no quiere decir que todo esté bien. Por supuesto que hay temas que son importantes y hoy me gustaría visibilizar una demanda que tienen organizaciones en el Estado de México. Tienen un plantón afuera del Palacio de Gobierno, su demanda es legítima. Claro, pues la problemática no se creó en este momento, pero hay maestros de escuelas populares que están solicitando tener base como maestros y no solo contratos temporales. Así que, insisto, visibilizar esas luchas nos da certeza de que tenemos claro que las cosas no están del todo bien. Todavía hay mucho por hacer y lo está haciendo bien nuestra querida gobernadora y lo seguirá haciendo. Por supuesto que asistió la gobernadora a un aniversario más de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, y justo este año que pasó aprobamos el presupuesto más alto que ha tenido esta casa de estudios en el Estado de México, porque la intención es que sin educación no hay transformación y se le está poniendo particular atención a la educación en nuestro Estado de México. Comentarles también, compañeras, compañeros, que derivado de esta política que ha estado haciendo nuestra querida presidenta con respecto a la zona oriente del Estado de México, se firmó un convenio entre los gobiernos de esta zona oriente junto con el IMEDIS, porque se pretende llegar a las últimas consecuencias de poder regularizar estas zonas que crecieron demasiado estos últimos 20 años y que ha sido de una manera desordenada. Así que celebramos que los gobiernos municipales puedan acordar para dar facilidad a los contribuyentes a darles un poco de apoyo, llámese predial, traslado de dominio, claves catastrales, etcétera, todas las constancias que se requieren para que el INMEDIS pase a generar el juicio de usucapión
o otro tipo de acciones como la inmatriculación para generar que todos y todas tengamos título de propiedad en el Estado de México y de ahí se deriven los servicios que tanto necesitamos. Quiero decirles que también estuvimos en el Congreso local, cada semana tenemos una sesión, esta sesión que pasó, aprobamos el listado de quienes contenderán para los cargos del Poder Judicial en el Estado de México, se hizo todo un proceso de selección de candidatos y a partir de eso, la insaculación, se determinaron a los candidatos y candidatas más idóneos para estos espacios. También se ha enfatizado en el tema de la violencia de las mujeres que persiste en nuestro Estado de México y tenemos que seguir haciendo más ajustes a la ley para que esta violencia sea un poco menos grave en el Estado de México. Comentarles que derivado de la gestión de una servidora por el tema, con el tema de IMEVIS, se atendió particularmente a propietarios de tierra en Chimalhuacán, en donde se les sugirió cómo hacer los procedimientos para liberar sus tierras y ponerlas en orden. Comentarles también que hemos seguido trabajando en el tema del Movimiento Nacional por la Esperanza y seguimos haciendo recorridos con los dirigentes de nuestra organización y el pasado domingo se inauguró el Centro Integral de la Mujer en Nezahualcóyotl, en donde se van a enfocar las compañeras y los compañeros a apoyar a las mujeres para su preparación y desarrollo y así tendremos la oportunidad de atacar de raíz las consecuencias que trae un mal desarrollo de las mujeres derivado de violencia y otros temas y nos parece muy importante recalcar que el trabajo del compañero Víctor Ibarra está rindiendo frutos. Dejamos en redes sociales todos los datos para que localicen esta Casa de la Esperanza que trabajará en favor de las mujeres de Nezahualcóyotl. Decirles que la labor social y crear comunidad pues no se debe de quedar solamente en nosotros. Hemos estado haciendo cine en tu colonia, en La Paz, en el distrito donde una servidora trabaja, seguimos haciendo esterilizaciones, promoviendo la regularización, todos los temas los estamos tratando directamente con los ciudadanos. ¿Qué está sucediendo? Pues lo que nos esperamos, la afiliación, muchas personas que se vienen a adherir a nuestro movimiento que pues regularmente no tienen buena reputación o una historia pues que no se puede borrar tan sencillamente. Pero pues estamos atendiendo el tema de la afiliación y ¿por qué comento esto? Porque hay mucha inconformidad en que personas que en el pasado proceso jugaron en contra de hoy un nuevo gobierno, lo digo en general, no particularmente, pero que nosotros, al menos una servidora ha hecho una reflexión y hemos tomado de las palabras del profesor una frase que nos tiene que situar bien en donde estamos y es corrernos a la izquierda, trabajar desde abajo, con la gente y eso no se le va a olvidar a las personas. Puede militar quien quiera en Morena, necesitamos 10 millones de afiliados, pero nosotros tenemos que estar a la izquierda y desde abajo. Así que compañeras y compañeros, sería la información que una servidora les trae, ojalá y nos podamos ver en 8 días, estamos muy contentos porque nuestra presidenta está muy bien evaluada, el 85%, ahorita nos dirá el profesor este análisis, pero sí estamos muy contentos porque realmente nos representa la presidenta y nos da orgullo que todo el trabajo sea considerado y valorado por los mexicanos y las mexicanas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo.
Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias, Miguel. Gracias a todas y a todos los compañeros que están aquí presentes en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 3 de marzo del año 2025. Gracias a la compañera de Nesa, al compañero de Chihuahua, a la compañera Celina del Estado de México, a los compañeros de Veracruz, de Aguascalientes y de otras entidades que están aquí presentes, como es el caso de Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, etcétera. Muchas gracias por acudir a esta asamblea. Tenemos varios importantes temas que comentar en esta sesión. En primer lugar, es necesario referirse al tema de la seguridad, porque se ha estado avanzando mucho en este rubro. En poco más de 4 meses, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que con las acciones que ha realizado el gobierno federal y las detenciones y aseguramientos de droga que se han hecho en Sinaloa, se ha dado un debilitamiento constante, no solo a un grupo delictivo, como es el caso de los Chapitos, sino también a los llamados Mayos, quienes, por los sucesos conocidos, aumentaron la violencia en Sinaloa, con su enfrentamiento a partir de septiembre del año pasado. El funcionario, el secretario Harfuch, destacó la captura de 3 personajes claves en la célula de los llamados Chapitos, entre ellos el apodado El 200, quien fungía como jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y quien se encargaba de la compra de armas y municiones para dicha facción. En este sentido, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó además la reducción de los homicidios dolosos diarios en promedio, con una baja del 28.7% de 2018 a la fecha, con cifras preliminares al 24 de febrero. De acuerdo con la información, 7 estados son los que concentran el mayor número de casos. Es importante señalar que además del combate directo a la delincuencia, se han implementado políticas sociales, así como un programa de desarme voluntario que se titula Sí al desarme, sí a la paz, en donde se han canjeado hasta el momento 620 armas, 122 de ellas largas, así como 33.322 cartuchos útiles, informó la Secretaría de Gobernación a través de su secretaria, la compañera Rosicela Rodríguez. La funcionaria federal agregó que también fueron entregados 862 cargadores, 77 granadas y 245 estopines desde el 10 de enero que se implementó el programa hasta la fecha. En este tema de la seguridad se informó también que los integrantes del Gabinete de Seguridad viajaron a Washington, D.C., para reunirse este jueves con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de lograr un acuerdo con aquella nación. No solo se han intensificado las reuniones entre los equipos de ambos gobiernos, sino además no se descartó establecer una nueva comunicación vía telefónica e incluso sostener un encuentro personal, en su caso, con el presidente Donald Trump. En esta misma semana se presentó también la expulsión de 29 líderes del crimen organizado, que algunos desde hace décadas estaban detenidos en México, otros más recientemente,
y que fueron enviados a Estados Unidos a reclamo específico de esa nación para ser juzgados en aquel país. El tema es un tema importante. En la historia del combate a la delincuencia siempre ha habido este asunto de si se extraditan o no, o se expulsan o no a los delincuentes. En décadas pasadas en Colombia se generó un debate en torno a los que se conoció en su tiempo como los extraditables, que eran un grupo de delincuentes que se amparaban en la imposibilidad de la extradición para poder seguir delinquiendo en aquella nación. Acá en México, como en Estados Unidos no está prescrita la pena de muerte, en ese contexto muchos delincuentes iniciaron juicios para evitar su extradición, porque en la extradición se garantizaba para los extraditados que no se les aplicaría en su caso la pena de muerte. Pero se pervirtió este mecanismo y sirvió para alargar durante muchos años los juicios y que se abrieran las condiciones para que luego el Poder Judicial, que no siempre actúa conforme al derecho, otorgara beneficios de liberación o preliberación o incluso exoneración de algunos conocidos delincuentes. Uno de los que ahora fue expulsado, hay que recordar que en un clásico sabadazo fue liberado insólitamente por un integrante del Poder Judicial y según lo que declaró el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, había el riesgo de que varios de los que ahora están detenidos y procesados en Estados Unidos pudieran también ser liberados. No es la primera vez, desgraciadamente, que a conocidos personajes vinculados al crimen organizado se les permite escapar o quedar en la impunidad. Esta determinación del gobierno no puede desligarse del contexto en el que se está presentando. Tiene que ver con la agresiva conducta del presidente Donald Trump, que presiona de diversas maneras a varios países, entre otros México, con la aplicación de aranceles a algunos o a muchos de los productos que México exporta hacia Estados Unidos, además de otras medidas que ha señalado que en su caso tomaría el gobierno norteamericano, no solo cambiándole unilateralmente del nombre al Golfo de México por Golfo de América, sino otras acciones que tienen que ver con la expulsión o deportación de miles de migrantes mexicanos que han sido enviados a nuestro país. En este contexto, el gobierno de México ha procurado tener un acuerdo, una relación sana de colaboración y de entendimiento, sin que esto signifique una docilidad o un entreguismo, pero sí una actitud de colaboración respetando la soberanía. No sabemos hasta qué punto el anuncio del gobierno de Trump de imponer aranceles se concrete, de qué monto y en qué casos o en qué mercancías. El gobierno mexicano ha tenido una posición serena, tranquila, madura y responsable, ha dado resultados, ha implementado políticas en la frontera, los saldos en poco más de 4 meses del combate a la delincuencia, el decomiso de drogas, la detención de delincuentes, etcétera, es récord, pero sin embargo la actitud del gobierno norteamericano ha sido totalmente recíproca. Se resalta, por ejemplo, el programa de canje de armas en México, pero sigue sin haber
una actitud recíproca de la industria armamentista en Estados Unidos, que vende armas de alto poder, algunas con una capacidad letal impresionante, sin mayores requisitos. Y muchas de esas armas terminan siendo o quedando en manos de los grupos delictivos aquí en México. Ya no solo se trata de armas cortas, sino rifles de asalto, rifles capaces de perforar blindados, de derribar helicópteros, granadas e incluso drones, que ahora es un instrumento para destruir o atacar a las fuerzas de seguridad. México pues tendrá que seguir actuando con responsabilidad, demostrando que sí se está combatiendo las causas de la inseguridad y la violencia, pero también las consecuencias. Deben seguirse deteniendo y procesando a múltiples delincuentes sin temor, en los casos que se justifique, sin que se preste para manipulación. Si hay comprobada complicidad de actores políticos con grupos delictivos, pues se debe actuar también, porque es parte del problema, sin que esto se interprete como una querella política o una coartada, como fue en su tiempo, por ejemplo, el famoso Michoacanazo que enderezó el gobierno de Calderón contra varios ediles michoacanos, que al final casi todos quedaron exonerados, pero sirvió para hacer una campaña publicitaria enorme. En el caso de México, en la actual coyuntura, veremos cómo se comporta el gobierno norteamericano, pero nosotros no debemos de perder posibilidades con otras naciones. No podemos ser un ariete contra China. Es sano que haya una relación más sana, más correcta en términos comerciales, más conveniente con China, y también que al gobierno chino se le presione para que no sea uno de los países desde donde se importa o se hace llegar los precursores para el fentanilo. Pero para México es conveniente diversificar sus relaciones económicas y comerciales y no ser un apéndice de la economía norteamericana. Claro que no es tan sencillo por la frontera que tenemos, por la dependencia económica que existe, por las dificultades en la industria y todo lo que ello implica. Pero hay mecanismos que sin implicar una confrontación directa con Estados Unidos pueden servirnos también como instrumento de negociación. Es el caso de la posible acercamiento o pertenencia de México a lo que se conoce como BRICS. Es el acrónimo de la primera letra de los países principales que forman esta sociedad comercial, esta asociación, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudamérica. Ya no solo estos países, sino muchos más se han ido sumando. Se comentó hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum que se está valorando la invitación que hizo el presidente Lula en el marco de la asunción del nuevo presidente de izquierda perteneciente al Frente Amplio en Uruguay, de que invitó a México a sumarse a los BRICS. México podría sumar su economía a los BRICS, sí, para poder tener una relación más amplia con los países que forman parte de ese núcleo. Y eso no implica que se dé una ruptura o una confrontación con Estados Unidos, porque además el gobierno de Trump pues también está teniendo sus propios acuerdos, por ejemplo con Rusia. Se ha estado anunciando en el marco de la humillación que Trump y Rubio le hicieron al presidente Zelensky de Ucrania, de que Rusia podría hacer un acuerdo con Estados Unidos para rehabilitar el gasoducto
que es por debajo del mar, en Nord Stream, que permitiera hacer llegar gas a Europa a través de la intermediación propia de Estados Unidos. Ese gasoducto fue saboteado en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania para restarle capacidad de maniobra al gobierno ruso. Ahora hay un acuerdo en principio entre Rusia y Estados Unidos, y si Estados Unidos hace acuerdo con los rusos, ¿por qué México no podría hacer acuerdos con Brasil, China, Rusia, la India, Sudamérica u otros países de diversas regiones? Es importante rescatar el multilateralismo, porque a ninguna economía le conviene depender solo de una relación comercial. Máxime que si el gobierno de Trump no es sensible a la buena disposición del gobierno mexicano, pues tendríamos no que romper ni endurecer, pero sí ampliar nuestras posibilidades y no vernos sometidos a los dictados de la nación norteamericana y su gobierno, porque si se permite eso ahora, pues también se puede avanzar en otras cosas peores que nos agravien. No hay que confiarse. Estados Unidos ha sido un país desde que se fundó que se ha apoderado y ha aprovechado de su expansionismo para enriquecerse a costa de otros países, y el asunto del Golfo de México por el Golfo de América pues pudiera llamar a risa, pero no solo es un asunto de ese tipo. En estos días, por ejemplo, hay un principio de conflicto que esperemos no crezca entre el gobierno de Venezuela y el de Guyana, en una porción del territorio de Guyana que reclama Venezuela, y que el gobierno de Guyana permitió en esa parte del territorio venezolano que las empresas petroleras norteamericanas usufructuaran la riqueza energética que tiene esa región. Estados Unidos está regresando a ese tipo de prácticas. Ahora le quieren cobrar con creces la ayuda militar a Ucrania, apoderándose de sus riquezas de los llamados metales raros, que efectivamente cuando leí la lista de esos metales, pues parecían personajes de la Roma antigua, por los nombres que tienen, que no me los aprendí, pero que al parecer son muy importantes para el desarrollo tecnológico reciente. Vamos a tener que estar atentos, confiemos en que el gobierno mexicano actúe con sensibilidad, pero que tampoco se cierre posibilidades o puertas, porque ser rehén del hegemonismo norteamericano también puede ser muy, muy peligroso. Tenemos que tener claridad de lo que está en juego y en el mediano plazo, pues dejar de depender. México tiene que apostarle a su propia economía, a su propio mercado interno, al desarrollo de su propia industria, de su propia tecnología. Y tenemos que esforzar al país para que produzca lo que necesite y que no dependa de las importaciones. En el caso del gas, esto es un ejemplo. México tiene petróleo y tiene el gas asociado al petróleo, pero no hemos logrado generar la tecnología para aprovechar nuestro propio gas, y mucho de ese gas se quema en lugar de aprovecharse. E importamos gas natural, que es clave para el desarrollo de la industria, y dependemos mucho de ese gas. Las reservas de gas en México son muy pequeñas, y si dejáramos de comprar gas, nuestra economía podría colapsarse. Dependemos mucho. Pero el otro tema también importante es el de la industria alimenticia. Fuéramos un país súper pequeño, con pocas zonas lacustres,
con poca extensión territorial, con un clima hostil, son zonas desérticas, pero somos un país que tiene todo tipo de climas, bosques, selvas, tierras fértiles, zonas lacustres, mar patrimonial, lagunas, ríos, etcétera, y no somos autosuficientes en una buena cantidad de nuestros alimentos. Sí, qué bueno que se exportan muchas toneladas de aguacate y que el aguacate desplazó al catsup, sobre todo en la época del Super Bowl. Pero importamos leche en polvo, importamos azúcar, importamos maíz, siendo un país que en el pasado era muy autosuficiente, y así otros ejemplos. México tiene que ser capaz de reactivar su propia economía para no depender. ¿Qué es lo que está intentando hacer el gobierno norteamericano? El gobierno norteamericano está presionando a la industria automotriz para que regrese a sus fronteras, al interior de sus fronteras. Ha señalado a los agricultores que ahora tienen que ser capaces, me refiero a los agricultores norteamericanos, de producir más. Pues si eso hacen ellos, que tienen razón, pues México tiene que hacer lo propio. Desde la época de la reforma del artículo 127 de la Constitución, del 27 de la Constitución, del 127, que propició el gobierno de Carlos Salinas, se fue destruyendo la capacidad productiva, se apostó mucho a la globalización, al Tratado de Libre Comercio, y muchas tierras dejaron de ser productivas y ahora estamos viviendo las consecuencias. Se tiene que regresar al nuevo modelo de nuestra economía. No puede ser un modelo de economía cerrada en el mundo globalizado en el que estamos, pero tampoco podemos ser un país altamente dependiente. Y si logramos que nuestra propia producción crezca y nuestra capacidad instalada se desarrolle, también eso genera niveles de vida, empleo, y esa es otra manera de consolidar la paz. En fin, no es una tarea del corto plazo, pero pensando en que la cuarta transformación va a durar muchos años, que tenemos asegurados cuando menos 12, los 6 que ya gobernó López Obrador y los 6 que va a gobernar Claudia, si logramos continuar en el gobierno, pues se puede hablar de 18, 24 años, y entonces ahí sí ya se puede estar pensando en un modelo superior de una economía solidaria y de otro tipo. En fin, esto pues es un tema de debate, pero es importante destacarlo. En un tema político es necesario mencionar el asunto de la reforma, la iniciativa de reformas a la Constitución para combatir la reelección de legisladores y gobernantes y la imposibilidad de que se puedan nombrar candidatos o elegir candidatos que tengan una relación de parentesco de determinado tipo en primer grado con los actuales gobernantes, a lo que usualmente se le conoce como nepotismo. En el caso de la reelección, se está regresando al modelo antirreeleccionista que le dio origen a la Constitución del 17, a partir de la Revolución Maderista de 1910. Y qué bueno que ya se avanzó, aunque será en este caso a partir del 2030, como una especie de periodo de transición o una concesión al respecto. Sin embargo, amparados en esa posibilidad, los sectores vinculados al PT y al Partido Verde presionaron para que esa misma forma de aplicación se hiciera hasta el 2030 en el caso del nepotismo. Y esto pues generó inconformidades de diverso tipo. La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de eso y señaló que apoyaría la decisión
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que anunció que Morena no va a permitir, aunque en la Constitución no esté, que familiares sean los que se postulen a los cargos en la inmediata elección posterior a la que están ejerciendo. Y eso se llevaría en su caso además a un Congreso Nacional de Morena. Sin embargo, se aprobó en el Senado pues la minuta que todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados. Esto afecta a algunos precandidatos o precandidatas en algunas entidades, señaladamente 3, que es el caso de San Luis Potosí, donde una de las candidatas, que ahora es senadora, es la esposa del actual gobernador. Es el caso de Zacatecas, en donde uno de los candidatos es el hermano del actual gobernador, y el caso de Guerrero, en donde uno de los posibles candidatos es el papá del actual gobernador. Son 3 casos. En el caso de Guerrero, pues ya hoy Félix ha declarado que cerrará su pico, esa fue la expresión que utilizó, y que se va a disciplinar y que se va a esperar hasta el 2033, en donde en todo caso él tendría posibilidades de competir. Tampoco es una tragedia que no pueda ser gobernador alguien en lo personal, si es que hay una serie de principios al respecto. En el caso del PT y de Morena, y del Verde, perdón, pues habrá que ver cómo evolucionan las cosas. Estos partidos aliados han jugado como partido bisagra en algunas coyunturas en donde han sido indispensables para obtener el triunfo o han sido factores de división para que Morena perdiera. A veces la división de estos partidos ha sido causante de que otras fuerzas logren el triunfo. En el pasado ya algo distante, cuando en el PRD era el principal partido de la izquierda y que Amalia García era la gobernadora saliente de Zacatecas, el entonces equipo del actual diputado Ricardo Monreal se inconformó con la decisión del PRD de postular a Luis Miguel Ortiz Haro como candidato a la gobernatura, y David Monreal, que ahora es el gobernador, se postuló por el PT. Eso ocasionó una división entre el PT y el PRD, que terminó favoreciendo al PRI, quien se alzó con el triunfo en Zacatecas. Fue muy sospechosa esa alianza, muy peculiar, porque luego algunos prominentes integrantes del monrealismo terminaron siendo parte del gobierno del priista zacatecano. En años más recientes, en Coahuila, el PT y el Verde aprovecharon la indisciplina de Ricardo Mejía Verdeja, lo postularon a la gobernatura en disidencia con la propuesta de candidato de Morena, que era el senador Guadiana. Eso hizo que ganara el PRI, porque Morena se dividió con el PT y el Verde, y eso favoreció al triunfo del PRI. Podría suceder que si se aprueba la reforma y se permite el nepotismo en el 27, el Verde en San Luis postule por su propia cuenta a la esposa del actual gobernador. Es quizás una apuesta que ellos están calculando los del Verde, y habrá que ver si el monrealismo se disciplina o actúa como en el pasado o en otras elecciones, con cierto nivel de deslealtad. Acuérdense que, por ejemplo, todavía en el 21, sectores importantes del monrealismo no se disciplinaron a las candidaturas de Morena, y a través del partido Fuerza por México, que patrocinó el ahora diputado federal por Morena, Pedro Aces, postularon candidatos diferentes a Morena, por ejemplo en Michoacán, con Cristóbal Arias, que no ocasionó que Morena perdiera, pero sí restó votos, en Morelos y aquí en la Ciudad de México, en donde en algunas alcaldías
las postulaciones de Fuerza por México, debilitaron las candidaturas de Morena y eso posibilitó que la oposición ganara en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Cuauhtémoc, en Tlalpan, entre otras alcaldías. Este es un debate. También habrá que ver la otra parte. Si Morena se consolida, si logra por sí misma, como partido, obtener el triunfo, tal vez ya no dependa tanto de este tipo de alianzas. Ese es algo que, por ejemplo, se va a ver ahora en Veracruz, porque en Veracruz el PT va por su lado, Morena va solo en alianza con el Verde, pero en muchos municipios Morena va sola a competir como partido. La ventaja que hay ahí es que el PRI va solo, igual que el PAN, y el PRD ya no tiene registro, entonces, aun cuando no se tengan las mayorías que se obtienen en una elección competida, se puede ganar. No es el caso de Durango, en donde pues Morena sí va aliado con el PT y con el Verde. Todavía no se sabe hasta qué punto se consolida una alianza entre el PRI y el PAN en Durango, pero es bueno intentar seguir en la unidad. Es bueno que haya unidad, pero la unidad no puede darse sacrificando principios. La lucha en contra del nepotismo es una lucha de principios, no se puede ser flexible en esa materia, es un vicio que se fue heredando durante mucho tiempo y hay muchos tipos de nepotismo y mucha simulación. A veces hay influyentismo en donde un gobernante le pide a otro gobernante que ponga un familiar suyo en un gobierno y a cambio el otro gobernante pone otro familiar y entonces formalmente no hay nepotismo, pero sí hay influyentismo. Es decir, tú pones a mi primo, hermano, hijo, hija, y yo acá pongo a tu primo, hermano, hijo, hija, y ahí nos la vamos llevando. Bueno, en fin, es parte de la forma de truquear la actividad política, pero tampoco puede adquirir carta de naturalidad el cinismo. Los partidos políticos, en general, se fueron pervirtiendo y en algunos casos se convirtieron estructuras dinásticas, como en los sindicatos, en donde los herederos de un liderazgo, entre comillas, son los familiares más cercanos, los hijos, los parientes de un líder. Es el caso de algunos partidos, particularmente del Partido Verde. Acuérdense que el Partido Verde fue fundado y dirigido durante muchos años por Jorge González Torres, que decidió jubilarse tempranamente y le dio el cargo a su hijo, al que fue entonces conocido como el Niño Verde, Jorge Emilio González Torres, que se convirtió en una réplica política de Chabelo porque es un niño de avanzada edad y ha sido el dirigente sempiterno, esa familia de ese partido. Y los partidos se convirtieron también en lucrativos negocios de algún tipo. Muchas de las virtudes que tuvo el PRD, porque el PRD se echó a perder después de mucho tiempo, pero en algún tiempo en el PRD había muchas restricciones, había mecanismos democráticos y de ninguna manera se permitían reelecciones, ni siquiera en la presidencia nacional del PRD, ni en los estados. Estaba limitada esa posibilidad. Ya cuando los chuchos se apoderaron del partido, pues Zambrano tomó el poder en el 14, se reeligió N veces y terminó enterrando al PRD. Durante 10 años fue el presidente nacional del PRD y lo llevó a la tumba. Pero en Morena no se pueden repetir esos vicios. Hay circunstancias que han propiciado ese tipo de alianzas, pero pues se tiene que ir recuperando valores y principios sin perder la ecuanimidad y también sin destrozar acuerdos. Morena y sus aliados y la presidenta no pueden ser chantajeados por los partidos aliados.
no podemos aceptar que por las correlaciones, que muchas de ellas se deben a los votos que Morena le hizo llegar a esos partidos, ahora esos partidos presionen para algunas políticas indebidas. Esto es el adelanto de una situación que se puede dar después, que tiene que ver con la reforma electoral que está pendiente. Este es otro tema, y esta reforma electoral pues no se ha podido avanzar en las legislaturas anteriores. Ya con la 4T no se pudo avanzar, por ejemplo, en reducir las prerrogativas, y se sigue gastando muchísimo dinero en la partidocracia. Los partidos pueden sobrevivir con menos recursos públicos, y esos recursos públicos pueden hacer llegarse a muchos programas, obras o diversas actividades, y eso es sano que suceda, y ojalá en el futuro se pueda avanzar también en esta reforma política. No puede Morena torpedear sus alianzas, pero tampoco los aliados pueden volverse unos chantajistas y Morena ser rehén de los aliados. Se tendrá que moderar y ojalá se encuentre una solución. Todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados el dictamen, habrá que evitar que suceda algo peor, porque puede haber una revuelta en contra del dictamen aprobado en el Senado y entonces no se apruebe, pero entonces no se aprueba nada, porque si se desecha el dictamen que ya se aprobó en el Senado, pues puede suceder que entonces no quede nada. Tiene que haber oficio político, tiene que haber madurez, responsabilidad, y nosotros tenemos que fortalecer las posiciones políticas de nuestra presidenta. No podemos nosotros ignorar que insólitamente Claudia Sheinbaum ha alcanzado un nivel de aceptación, según el periódico El Financiero, que es un periódico crítico de la 4T, en febrero de este año, una aceptación del 85% de los ciudadanos. Eso es muy importante. Y dicen que las comparaciones son odiosas, pero cuando son para bien no lo son, porque cuando el expresidente López Obrador inició su mandato, empezó con un nivel de aceptación cercano al 80%, y ahora Claudia tiene 4 meses y medio después un 85% de aceptación. No solo no ha perdido niveles de aprobación, sino los ha incrementado, lo cual comprueba lo que ya se ha dicho sistemáticamente, que cuando las mujeres tienen oportunidades de desempeñar cualquier responsabilidad o cargo, con frecuencia lo hacen igual o mejor que muchos hombres, ¿o no es cierto? Por eso hay que seguir empoderando a las mujeres. Pero esta fortaleza de nuestra presidenta pues también se debe reflejar en el apoyo a sus posiciones políticas. La posición de Claudia no es una sorpresa, se defendió en la campaña, fue un tema de campaña, la no reelección y el combate al nepotismo. Los aliados no se pueden llamar a sorpresas de que ahora le salieron con que se está haciendo una reforma que antes no se había platicado. Así es que sobre advertencia no hay engaño y ojalá se pueda avanzar adecuadamente. Tenemos también que tener cuidado con la operación política de algunos asuntos delicados. En el caso de la iniciativa de reformas a la ley del ISSSTE, qué bueno que se tomó la sensata determinación de parte de la presidenta de que no se aprobaría ninguna reforma que afecte a los trabajadores y que ante las protestas e inconformidades se está apelando al diálogo y al acuerdo. Quizás hubo un descuido en la manera en que se operó la presentación y la propuesta de reforma a la ley del ISSSTE, que incluso al principio tenía un error que se prestó para equívocos.
y luego se corrigió, pero el error pues ya estaba ahí. No puede ser que una reforma de ese tipo no se revise bien. Los que la hicieron, los encargados de hacerla y presentarla, tenían que haber sido exageradamente cuidadosos. El gobierno de la 4T no tiene sencilla respuesta al tema. El tema de la ley del ISSSTE y del régimen de pensiones, pues es un asunto delicado, y no es porque no se quieran avanzar en algunos asuntos, sino porque quizás no haya la factibilidad financiera para lograrlo. En el pasado, allá en la reforma del 2007, se aprobó un mecanismo que modificó las jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado, modificó para mal para los trabajadores los montos de las jubilaciones, y todo eso fue altamente perjudicial para los maestros y los trabajadores al servicio del Estado. Durante el gobierno de la 4T se ha querido avanzar en este tema, pero no es tan sencillo, porque regresar a un esquema de jubilaciones previa como las había, quizás no permita que el gobierno tenga los recursos para garantizar esas jubilaciones, para garantizar el pago y los montos. Otro es la unidad de medida. ¿Por qué durante el gobierno de López Obrador se pusieron las UMAS en lugar del salario? Porque el salario mínimo ha ido creciendo, y si se mantuvieran la unidad de medida del salario, no alcanzaría para poder pagar todo lo correspondiente. Eso no quiere decir que no se deban intentar mecanismos financieros para que cuando menos parcialmente se pueda ir avanzando en mejorar las condiciones. También cuando se habla de personal de altos salarios, recordemos que algunos inspectores o directivos, maestros, son personal de base, pero tienen altos salarios por las labores que desempeñan, y eso también les afectaría a ellos. Hay rezagos en esta materia, y Morena tiene que cuidar no perder base social con quienes han mostrado su apoyo a la 4T. El movimiento magisterial democrático ha sido uno de los sustentos, fue uno de los sustentos del triunfo de López Obrador, y sin duda fue uno de los sustentos del triunfo de Claudia Sheinbaum. Es bueno que los líderes charros, que ahora se han aliado a Morena, pues estén del lado de la 4T, pero la principal interlocución no puede ser con los líderes charros, porque esos líderes charros fueron los que convalidaron la reforma del 2007, fueron los que algunos de ellos hasta votaron a favor de la reforma educativa, mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, y claro, ahora son aplaudidores de la 4T, pero pues aunque un charro se vista de 4T, no deja de serlo. Es un charro disfrazado, es un tartufo. ¿Qué cosa es un tartufo? En el siglo XVIII, Jean-Jacques Poquelin, alias Molière, escribió una obra de teatro que se llamaba Tartufo. El personaje es un ser que así se llamaba, Tartufo, y que era un hipócrita que le daba el avión al dueño de la casa y lo terminó engañando y lo obligó a que le heredara su fortuna, y ese término tartufo se volvió verbo, y tartufear o ser un tartufo es ser un hipócrita. Entonces muchos de los líderes aliados de la 4T pues son tartufos, ahora les conviene y buscan la manera de colocarse en esta ruta, pero pues nosotros no podemos perder de vista. Qué bueno que ahora ellos están aliados, pero no debemos confundir lo leal, lo sincero, lo auténtico con las alianzas coyunturales de conveniencia. Yo estoy seguro que si, así como en el pasado, estos líderes fueron panistas o priistas, si en un futuro remoto allá por el siglo XXVIII las fuerzas conservadoras recuperaran el poder, esos líderes o sus bisnietos serían de esa fuerza conservadora, porque son acomodaticios y ellos lo único que buscan es su conveniencia.
La 4T tiene que buscar una reforma del ISSSTE que, aunque sea parcial y gradualmente, satisfaga las aspiraciones de los trabajadores, sí sea equitativa, esté bien hecha, bien pensada, esté dialogada y permita pues que avance la justicia social también en los ámbitos laborales. Yo confío en que así va a ser, que se va a ir llegando a esos acuerdos y que vamos a poder ir convenciendo a los propios maestros y maestras de México que la 4T va a seguir del lado de los maestros, de los trabajadores al servicio del Estado y de sus derechos. Así va a ser y yo confío en que así va a suceder. Y qué bueno que hay una base social que eventualmente se manifiesta, porque la crítica y la autocrítica es una característica fundamental de la mentalidad democrática. Y si los maestros y maestras se inconformaron, qué bueno, porque eso llama la atención. Y eso no significa que sean contrarios a la 4T, sino que son críticos y que están alertas para que no se desvíe del proyecto original y del proyecto principal de la Cuarta Transformación. En otro tema, se ha intentado controlar el crecimiento del precio de la gasolina y vamos a esperar a los nuevos acontecimientos de esta semana para seguir trabajando en los diversos aspectos. El próximo fin de semana es el Día Internacional de las Mujeres. Vamos a estar en Puerto Peñasco, en Sonora, en un encuentro con mujeres de la 4T, es Tiempo de Mujeres, está re lejos. Mexicali es el lugar más distante de aquí de la Ciudad de México en avión, son 3 horas de vuelo, y luego para llegar a Puerto Peñasco son otras 3 horas y media en carro. Así es que voy a recorrer 7 horas de camino para llegar ahí, pero hay que consolidar el cambio democrático también allá, y vamos a hacer la asamblea este sábado 8 allá en Puerto Peñasco, y estamos afinando la agenda de las próximas semanas. Tuvimos que hacer algunos ajustes, ya hemos acordado algunas fechas, como la que anunció aquí el compañero dueño de los caldos Zenón de todo el país, de Papantla, que vamos a ir allá el 3 de mayo con los pueblos originarios, y así tenemos planeadas algunas visitas. El 5 de abril estaremos en Tláhuac, estamos afinando lo correspondiente a Milpalta, y otras visitas que ya que estén consolidadas, les vamos a dar la información. Por lo pronto, pues les invitamos a seguir luchando, a seguir trabajando, a seguir organizando. Ya me han reportado muchos líderes que ya compraron su tablet y ya están intentando registrarla o ya la han registrado y ya iniciaron la afiliación. Ojalá todos y todas lo puedan intentar, que compren su tablet, sigan el procedimiento que hace una semana lo anunciamos aquí, ahí está en la presentación, para afiliar a la mayor cantidad de personas. Hay que capitalizar que ese 85% de simpatías hacia Claudia Sheinbaum se conviertan en militancia activa, y eso se tiene que hacer con el trabajo de base, directamente, con la visita casa por casa, sumando y consolidando conciencias y voluntades. En México están puestos los ojos de muchos grupos y fuerzas progresistas del mundo. Asombrosamente, nuestra fuerza progresista de la 4T está consolidándose como un modelo a seguir en otras regiones del mundo, aún sin proponérselo. Mientras en algunas regiones la ultraderecha ha ido avanzando, se ha ido consolidando, en México se está consolidando el modelo de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Pero no hay que confiarse. Y una de las claves para mantenerse es la organización. Eso es fundamental, porque en una coyuntura determinada vamos a suponer, no lo deseamos, pero supongamos que hay una acción irreflexiva o impulsiva o descuidada del gobierno de Trump
y nos obliga a tomar medidas de otro tipo, ¿qué es lo que va a hacer que se rescate y se consolide el proyecto? La gente, el apoyo de la gente, y eso se logra con organización en los barrios, en los pueblos, en las colonias, en las unidades habitacionales, al interior de cada familia. Hay que concientizar, hay que explicar, hay que convencer, porque de esa manera es como nos podemos blindar mejor ante los vaivenes de la lucha política y social. Así es que hay que continuar con los esfuerzos de afiliación, es el momento, es el tiempo, es realmente sencillo, es fácil y pues a nadie se le puede impedir afiliar a quien quiera, si lo hace conscientemente. Inviertan políticamente en su tablet, afilien a sus amigos, conocidos, familiares. Si tienen más de una novia o de un novio, pues igual, no importa. Nada más no lo metan en la misma tablet para que no se crean conflictos amorosos. Pero lo importante es que el movimiento crezca. Muchas gracias y adelante con el buen vivir. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro glorioso